Miren, en esta parte de Sábado al Día es la Conexión X y como dijimos, contamos con la participación de dos importantes abogados, básicamente en el ámbito penal aquí en Santiago. Tienen casos también en otras partes del país. Y bueno, me surgía la pregunta a raíz de esa inquietud de la población en el caso de los asaltos a los bancos recientemente. Wow, ¿con qué prontitud se actúa frente a ciertos casos, mientras que con otros como que no? Entonces, me estructuré la pregunta: ¿hay justicia justa de verdad en nuestro país? Y como yo no sé mucho de eso, invité a dos expertos en el tema. Son ellos Esteban Pérez y el amigo Wadid Collado, para hablar precisamente del procedimiento en los casos judiciales en la República Dominicana. Posiblemente abordamos cuánto hemos avanzado en materia de justicia en sentido general. Muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Para mí es un honor que tú me tengas aquí con mi hermano y colega de barras, Wadid Collado. Tú sabes que cuando yo le digo a Esteban, va a ir otro colega tuyo, no hay problema, dice Esteban, yo estoy acostumbrado a litigar, si hay que pelear. Conmigo no se da eso, con Esteban no. Yo practico la humildad. La humildad. En el proceso, sí, en todo. Siempre trato de mantener esa armonía con mi entorno. Yeah. Sí. Señores, cuando hablamos del derecho penal, nos establecemos hasta un temor en cierto punto, porque se dice que el derecho penal es una rama del derecho que implica estar dispuesto a morirse por la peligrosidad que implica. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, mi posición con respecto a eso, fíjate, aquí han sucedido temas de abogados que lo han matado, que han sido objeto de atentados y eso. Y fíjate qué curioso es ese tema, porque los abogados que han sido víctimas de esos hechos no son abogados penalistas, son abogados civilistas. ¿Qué pasa? La gente piensa que el derecho penal es un derecho que hay que temerle. Sin embargo, en el caso de nosotros los penalistas, nosotros peleamos contra el Estado en la mayoría de casos. Puede que hayan otras víctimas en los procesos, pero cuando tú no te sales de tu rol como profesional, pues no creo que haya que temerle. Ahora, cuando tú defiendes intereses económicos, la gente mata por los intereses económicos, porque cada quien tiene su verdad. Tú me debes, yo te embargo. Simple. O sea, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando tú usas de manera desmedida las vías que tú tienes como abogado, y en la otra parte entiende que tú te has excedido, eso conlleva problemas, y máximo cuando son expropiaciones forzosas de los bienes de las personas. Hay que tener mucha cuenta, mucha delicadeza con eso. Okay. Sí. ¿Hasta dónde llega la vinculación en ese caso, Wadid, del defensor con su defendido? ¿Hasta dónde tú dices, bueno, ya yo no paso esta línea, porque me pone en peligro, lo que sea? Bueno, nosotros debemos circunscribirnos a lo que tiene que ver con lo ético. O sea, no podemos traspasar lo moral en nuestro ejercicio. Nosotros llegamos solamente a defender la presunción de inocencia cuando estamos en una defensa efectiva. Ese es nuestro límite. Irnos exclusivamente, estrictamente a lo que establece la legislación, a los códigos. Y en mi caso también, por una maestría que tengo que se llama Resolución de Conflictos y Mediación, que es impartida por psiquiatras y psicólogos, aprendimos de una técnica de esa maestría, que tiene que ver esa técnica que se llama conflictología. Analizamos el conflicto desde otra perspectiva y más en la materia penal, en todas las ramas, y nos da un entendimiento de la carga emocional que recibe la parte, en este caso, en materia penal. De todas las ramas del derecho, la materia que más carga emocional da es la penal, a las partes, ambas partes. Entonces, tenemos que saber la frontera que tenemos en este tipo de casos. Por eso nosotros entendemos que dicen que hay muchos abogados. Yo digo que hay pocos, porque los conflictos son inherentes en la sociedad de todos los ámbitos, todo tipo de conflictos. Y ahí es que entra entonces la justicia. Y no creo que sea para resolverlo,
sino que la jurisdicción pone el conflicto, el problema de cualquier ámbito, ya sea penal o civil, en una dimensión que pueda la sociedad absorberlo. Eso es todo, porque al final ambas partes pierden. Entonces, cuando se habla de la expresión el abogado del diablo, porque ustedes asumen un caso, digamos, de un presunto narcotraficante, un presunto homicida, eso no le da, ustedes no se dan por aludido con esa expresión. No, para nada. Mira, es una jerga vulgar. Yo no la soporto realmente. Para uno, por ejemplo, yo que inicié en derecho civil por muchos años, casi la mitad de mi carrera me lo dediqué al derecho civil, y en el derecho civil eso no se usa. La gente, la ciudadanía, ¿verdad? Siempre le da una connotación cuando tú eres un abogado penalista. Lo primero que te dice, tú trabajas en el palacio. Sí. No, porque eso que dice Wadid es interesante también. Uno a veces en la misma indignación de un momento, sí, por el impacto de una noticia o de la narrativa de un hecho, tú no toleras que el abogado está para defender la presunción de inocencia. Y tú dices, pero ¿cómo este tipo agarra y defiende a este otro que lo que ha hecho tal y tal cosa? Te voy a aclarar esa situación. Nosotros somos técnicos, tal y como te lo ha dicho Wadid. O sea, cuando te voy a poner un ejemplo, como estamos llegando a Ciudadanos, te lo voy a poner fácil. A un muchacho lo agarran con 2 gramos de cocaína. Lo primero que él te dice a ti es, me la pusieron. Sin embargo, uno tiene que lidiar con un registro de personas y es lo que uno va a discutir en el escenario judicial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el abogado nunca está cuando suceden los hechos. Entonces, por eso nosotros debemos limitarnos única y exclusivamente a lo técnico. Entonces, la gente se pregunta que ¿por qué tú llevas esos casos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sin embargo, el tema es, como anteriormente te dije, procesal. Uno tiene que, hay una verdad real y una verdad jurídica. Muchas veces hay casos que suceden y que no se pueden probar. Ok. En el caso de esa etapa procesal, Wadid, se habla mucho de las modalidades de prisión, de medida de coerción que establece nuestro sistema. Sin embargo, pareciera que la tarea, la naturaleza del Ministerio Público como ente acusador es solicitar siempre prisión preventiva. ¿Por qué hemos llegado a creer que eso es así? Es un tema que tiene que ver con lo sociológico y con el objeto del derecho penal. El derecho penal, su objeto es ejemplarizar. Y ya el Ministerio Público entiende que con una prisión preventiva, independientemente de cualquier caso, ya está desde el inicio ejemplarizando. Así lo entiendo yo, que por eso siempre solicitan prisión preventiva. Pero hay muchos casos, la mayoría de los casos, que se puede solicitar otro tipo de medida, porque las medidas de coerción son para garantizar la presencia en el proceso, garantizar la investigación, garantizar la víctima, y entendemos que hay muchos casos que ese pedimento es excesivo. Hay otras medidas alternas, hay 6 medidas, no tiene que ser la prisión preventiva. Así mismo lo establece el articulado 234, que tiene que ver con prisión preventiva del Código Procesal Penal. O sea, es una medida excepcional, pero le han dado la cotidianidad y de siempre solicitarla. Entiendo que el Ministerio Público debe analizar los casos y solicitar otro tipo de medida, aunque también entiendo que la rapidez de la medida de coerción, que asimismo lo establecen las resoluciones, que debe ser breve, la celeridad, incluso para uno hacer una efectiva defensa en esa vista. Una medida de coerción no puede durar más de 15 minutos. Entonces, esa es una de las razones por qué el Ministerio Público también, en esa rapidez, a todo le solicita prisión preventiva. ¿Y no entenderían ustedes que quizás esto se corresponde con alguna debilidad en el ámbito investigativo del Ministerio Público? O sea, ¿es más fácil pedir la prisión que...? No, muy por el contrario. Okay. Cuando tú pides prisión preventiva, el plazo de investigar es el menos. Me refiero, tú solicitas prisión preventiva, le imponen prisión preventiva de 3 meses, pero el plazo para la investigación se limita a 3 meses, a menos que solicite una prórroga del mismo. Pero es un tema social. ¿Entiendes? Recuérdate que el equilibrio que debe dar el proceso es una respuesta social.
Entonces, realmente, porque fíjate, la ley orgánica del Ministerio Público incorpora de manera inherente a lo que es la investigación, es el principio de objetividad. Sin embargo, eso no se aplica. Nosotros estamos ahora con un Ministerio Público acusador de pleno derecho, de manera radical, y un protector de las víctimas. Quizá cuando se inició el código no era tan así, porque se usaba que los ministerios públicos, por caso de poca monta, por ejemplo, opinaban la medida. Tiene que haber una reforma en esa parte del Ministerio Público, ¿entiendes? Mira, es que socialmente se conoce, por ejemplo, se conocen diario 15 medidas de coerción. Es bien difícil. La reforma del código debe ir en otro sentido. O sea, de aplicar de manera estricta lo que dice el código, que muchas veces por temor social no se aplican. Okay. Lo que son las previsiones. Hay mucho tiempo muerto que van en perjuicio de los imputados. Por ejemplo, para tú solicitar una certificación de no apelación para poder recurrir la medida te dura un mes. ¿Entiendes? Por ejemplo, y el imputado está aguardando prisión. Por ejemplo, una solicitud de prórroga en lo que el Ministerio Público deposita, ya se gana el tiempo de la prórroga. Pero eso va en perjuicio del imputado. Okay. O sea, se dan muchas cosas que sí debemos actualizar. Pero el tema de la cantidad de casos, de ese desarrollo social que aumenta considerablemente cada día hay más casos, cada día hay más infractores, ¿entiendes? Entonces hay un parámetro, porque el Ministerio Público es de parámetro, ¿entiendes? Y ya lo que hace el Ministerio Público, que solicita prisión preventiva, excepcionalmente la opinan. En el caso del trabajo que hacen conjuntamente el Ministerio Público y Policía Nacional, ¿tienen ustedes alguna evaluación sobre los resultados que arroja ese trabajo conjunto? ¿Entienden que es bueno, no es bueno? ¿Les dificulta la cosa a ustedes como abogados? En realidad no lo dificulta, porque el mismo código lo prevé, esa asociación entre el Ministerio Público y la policía. O sea, es un auxiliar para toda la investigación, y ya uno sabe cómo actuar si se cometen vicios. Por eso te hago vamos a decir, se cometen pifias, pero ya eso es un tema de lo técnico, la efectiva defensa, que puede desde la génesis del conflicto, que es la medida de coerción, y o ya en la etapa del juicio a las pruebas, en la etapa preliminar, ya uno hace lo propio para hacer efectiva, defender la presunción de inocencia. Hay un aspecto que es la famosa presión mediática. Dependiendo en la posición que se encuentre el caso, el abogado dice, no, que aquí se va a buscar favorecer a tal gente por un asunto de presión mediática, o en el caso contrario del mismo Ministerio Público, en algunos casos puede también ampararse en este tema de la presión mediática. Y cuando hablamos de la presión mediática, naturalmente hablamos de asuntos audiovisuales. Ahora hay una fuerte presencia, por ejemplo, de los dispositivos digitales, que todo se visualiza, hablando de lo audiovisual. Dentro del proceso civil o el proceso judicial, perdón, el tema de ese componente de prueba, cámaras de vigilancia, videos captados por un aficionado dentro de un proceso judicial, ¿qué tanta validez tiene y cómo estamos tratando ese tema actualmente? Fíjate, el código lo que establece, ¿verdad?, que las pruebas deben ser obtenidas de manera legal. Establecen ciertas reglas que se deben cumplir, sobre todo cuando tú estás trascendiendo de los límites que puedan afectar el derecho a la intimidad de una persona. Por ejemplo, cuando el video a utilizar es de tu propiedad, bueno, pues tú tienes, a menos que tú lo entregues de manera voluntaria, tú como Ministerio Público tienes que solicitar la autorización de un juez para poder acceder a ese video que no es propiedad, que es propiedad privada. Que eso muchas veces no se cumple. Se violenta ese proceso. No, pero fíjate que no, realmente, porque la mayoría de personas, cuando ven la presencia del Ministerio Público, colaboran. Y siempre lo entregan, lo que sí debe ser amparado. O sea, como les digo yo quiero ver el acta de nacimiento de ese video. ¿Cómo yo veo el acta de nacimiento de ese video? Bueno, de dónde sale, quién lo entregó, de qué cámara es,
Entonces eso se hace con una entrega voluntaria, con las definiendo, individualizando de quién es el video, quién lo entrega, o sea, y por ahí se parte lo que es el darle cumplimiento al principio de legalidad. En otras ocasiones también al Ministerio Público se le van muchas cosas y de eso nos beneficiamos nosotros. Los abogados que en algún momento hemos ejercido eso, sabemos que hay que ser meticuloso con eso para uno poder beneficiarse de cualquier tema procesal. Ok, con el tema de las redes sociales, ¿has visto también un aumento de este tipo de pruebas en los procesos, Guadí? Sí, lo he visto también, pero como corroborando lo que dice mi amigo y hermano Esteban Pérez, hay una situación que el código prevé la forma de la obtención. O sea, puede esa forma de obtención de esa prueba convertirla en ilegal. Porque, vuelvo y les reitero, la etapa de la prueba es ya en la audiencia preliminar. En medida de coerción, lo que hay son indicios. O sea, el quantum probatorio para uno aportarlo a un proceso penal o debatirlo ya en otra etapa de juicio de fondo, deben ser legales, pertinentes, útiles. Esa obtención vía las redes o vía periódicos digitales lleva un requisito. Por eso escuchamos en muchos casos a veces, bueno, el juez desestimó la inclusión de esa prueba digital y la gente se indigna y dice, pero ¿por qué? Si está ahí, bueno, pues quizás el método o el proceso con el que se adquirió no fue legal. Correcto. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Correcto, esa es la razón. Deben tener órdenes de un juez. Por eso existen dentro de la defensa lo que se llama proposición de diligencia. Lo establece el código. Ya si yo quiero la obtención de una prueba, le solicito al juez de instrucción, ya lo hacemos por lo regular en caso de la defensa o como querellante, y ya el juez autoriza al Ministerio Público a hacer las diligencias y es la forma idónea o coherente al Código Procesal Penal para que se evalúe ese quantum probatorio con la legalidad. Nosotros hemos hablado en los últimos años muchísimo de la aprobación de un nuevo Código Penal dominicano, incluso exigimos permanentemente a los legisladores que trabajen para que se apruebe finalmente, pero poco se consulta a los expertos que trabajan con esa herramienta. Dentro de las modificaciones que contemplaría un nuevo Código Penal, ¿qué tú entiendes, Esteban, que debe de estar ahí incluido esencialmente? Fíjate, realmente el código de 1805, o sea, es un código totalmente obsoleto. Antes de la República. Fíjate, se ha ido modificando de manera indirecta. Por ejemplo, la ley 2497, la ley 5088, la ley de electricidad, la ley 53-07 que protege los temas tecnológicos, o sea, pero entiendo yo que sí que debe ser actualizado en sentido general, porque, por ejemplo, incluir una ley 5088 modificada, por ejemplo, tú caes en la categoría de traficante cuando tú tienes 5 gramos, pero eso debe ser modificado. Eso debe ser modificado, o sea, tiene que ya expandir porque necesariamente debemos actualizarnos al 2024 porque ya tenemos una ley del año 88 que no es el Código Penal, pero viene siendo un fragmento en otro vamos a decir en otra ley, ¿verdad? Pero viene siendo parte, ley independiente, ¿sí? Porque realmente hay que actualizarlo definitivamente, el tema del abuso de confianza, el tema de las estafas. Entiendo yo que esos deben ser delitos económicos, a menos que sea una estafa agravada. En otro orden, por ejemplo, el delito electrónico debería estar contemplado ahí. Bueno, ya tenemos una ley, que es la ley 53-07, que es una ley actualizada, pero es una ley, imagínate, que ya tiene 15 años, o sea, 15, 16 años. Pero ya los tipos penales y los ciudadanos inventan un lío de cosas y viven buscando la manera de estafar al otro de manera electrónica, que tú tienes que irte actualizando, o sea, de manera considerable.
¿Cuál aspecto entiendes tú que debe estar contemplado esencialmente, Wadid, dentro de un nuevo Código Penal? Bueno, es que debe verse más amplio en lo que tiene que ver con el universo sociológico. O sea, debemos abocarnos a la sociología jurídica, que es una rama del derecho. Ese código, como establece mi colega, es un código napoleónico. Y todas esas leyes punibles, como la ley de armas, ley de delito electrónico, no es más que la contestación a la necesidad de la sociología jurídica, a la impotencia social de que van ocurriéndose hechos sociales, infracciones, crímenes y delitos, según van avanzando las sociedades, y se van requiriendo otras legislaciones para ejemplarizar. Por eso vemos tantas leyes especiales. Yo entiendo que ese código debe ser adaptado a la sociedad dominicana y conformar legislaciones y leyes punibles ejemplarizadoras, pero también debe a la misma vez haber una armonía con el sistema penitenciario, porque no solamente tú imponer cúmulo de pena 100 años, ¿dónde lo va a cumplir? En el hoyo del diablo, en Higüey, que duermen sentados. O sea, debe no solamente pensar en el código, sino en el sistema en general, para que ese código se aplique con los requisitos del sistema penitenciario. Debe haber una armonía para eso, porque no hacemos nada con yo tener 80 años de una legislación para ejemplarizar si no hay donde cumplirlo. Entiendo. ¿Tú estarías de acuerdo con el tema de la cadena perpetua, Esteban? No, para nada. Yo estoy de acuerdo con el tema de la reinserción social. ¿Y funciona eso? Bueno, cuando tú duras 10 años preso. Porque el que está dañado de nacimiento está dañado, ¿no? Sí, pero eso te hace reflexionar. Créeme, muchas personas, no todas, han podido reinsertarse en la sociedad y aprenden un oficio en las cárceles. Un oficio que si ellos estando libres, pues no tenían la disposición, no tienen los recursos. Pero cuando tú estás en la cárcel te ponen a hacer esos cursos, que es un taller, que eso te ayuda de manera considerable. Como tú has tocado, Wadid, por lo menos 2 veces, la palabra sociología. Ustedes no son profesores, ni psicólogos, ni sociólogos, pues yo le voy a preguntar, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la raíz del mal que tenemos hoy en día de tantos jóvenes delinquiendo? ¿Ustedes se han detenido a pensar en quizás las causas que llevan a tantos jóvenes a delinquir actualmente? Sí, mira, tenemos muchas familias disfuncionales, es lo primero. Segundo, con la deserción de la educación. También las mismas redes ha hecho que los jóvenes vean la vida desde otro punto de vista. O sea, con una necesidad de demostrarle a los demás un tema económico, y que se ha ido perdiendo valores que nacen en la institución número 1 de la sociedad, que es la familia. Por eso entiendo que debe haber un análisis social previo a tú establecer penas en un código. O sea, ver en qué debemos hacer como sociedad, como persona. Y te voy a externar esto, y lo digo como abogado que pertenecemos a un gremio, y me he acercado a titulares de gremios de abogados, sobre todo aquí en Santiago. Yo entiendo también que los abogados debemos poner de nuestra parte. ¿En qué sentido? Siempre le dejamos todo al Ministerio Público. Yo entiendo que aquí a los abogados en ejercicio deberían, por lo menos al año, para uno renovar el carnet, hacer cinco casos en favor de personas que están con necesidad de asistencia, porque dicen, no, que los defensores no están cogiendo el tema del trabajo, los honorarios, pero los defensores no pueden. O sea, debemos aunarnos en lo que tiene que ver en el ejercicio y ver
¿Cómo podemos colaborar? Porque tenemos muchas necesidades sociológicas. Para eso estamos los profesionales. Mira, pero eso me parece interesante porque es una forma también de aportar dentro de ese renglón de la responsabilidad social que tanto se le exige a las empresas. Pero esa contribución me parece interesantísima. Porque también he escuchado mucho las quejas de los sueldos, por ejemplo, con los defensores públicos y la cantidad de casos que llega. Sí. Un de orden. Y siempre traigo lo que te voy a hacer a colación en muchos temas. Cuando tú le preguntas a tus estudiantes, ¿por qué que tú quieres ser abogado? O sea, el 85% te contesta que para hacer dinero. El 15% aman lo que hacen. Sin embargo, tú ves que el 85% son los primeros que se desencantan. Porque pretenden que el solo hecho de tú tener un carnet como abogado te hace ser abogado. Y no es así. Y se desencantan de la profesión porque al inicio, como tú no sabes nada, tú no ganas dinero. Porque en la profesión del derecho, el saber es lo que te hace dinero. Ese 15% que ama lo que hace, es lo que se desarrollan como buenos profesionales. Pero ¿qué pasa? Hay un tema social que yo lo asimilo a eso, y es que esos son los que desacreditan. ¿Entienden? Porque como nada más andan detrás del dinero, como no tienen una educación primaria efectiva, como ha dicho Guadí, son hogares disfuncionales, no te enseñan que tú tienes que primero aprender. Y sobre la marcha te desarrolla como profesional. Eso trae como consecuencia que socialmente tú tengas tu sociedad llena de personas estudiadas. Claro. Y eso te limita la delincuencia de una manera tal que impide que un profesional, por ejemplo, salga a hacer un atraco. Excepcionalmente pueden hacerlo, pero la ley en cuanto a probabilidad no es así, ¿entiendes? Voy a finalizar con esta pregunta que no tiene que ver propiamente con los tribunales, pero su opinión es importante por el momentum. ¿Voto obligatorio lo favorecen o no? Tratándose de un asunto de derecho y deber del ciudadano. Desde mi punto de vista, entiendo que no, porque el voto debe ser voluntario. O sea, nadie puede estar obligado a hacer algo que sea de tu voluntad. Yo entiendo que no. Ese es mi punto de vista. Quien quiera se levanta a votar, y yo entiendo que eso es un requisito político de los políticos, que se ha perdido lo que dice Esteban, la vocación de servicio, y la ciudadanía está harta de eso. Entonces quieren también ahora decir, bueno, la votación es baja porque la persona hay que obligarla a votar. No, tendremos alta votación cuando vemos un resultado de los políticos, buenas propuestas, claro. Y reiterando lo que se ha perdido en la sociedad en general, la vocación de servicio se está perdiendo en la sociedad. Fíjate, yo creo que la democracia no puede surgir de cosas obligadas. Para nada. Yo entiendo que independientemente de la obligación que uno tiene como ciudadano, de uno ejercer el derecho al voto, o sea, tú no puedes obligar a nadie. Inclusive la Constitución, creo que haciendo un test de comparación, tú obligar a una persona a hacer algo está en franca violación a lo que son tus derechos constitucionales. Claro, hay una contradicción. O sea, tú no puedes ejercer la democracia con provisiones obligatorias, porque no sería una democracia, sería una dictadura.
Bueno, señores, ya me hicieron seña. Hay que despedir, pero agradezco inmensamente a cada uno de ustedes por esta participación. Como en todo, ¿verdad? Una área tan amplia como el derecho, se quedan muchos temas, pero sé que habrán otros chances, Dios mediante, para seguir hablando de esos aspectos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de hacernos llegar aquí, nosotros expresar nuestros sentimientos y pareceres a la ciudadanía. Esta es su casa. Gracias, gracias por la oportunidad. Sí. Gracias a ustedes también por la sintonía y será hasta el próximo sábado entonces. Mientras pasen buen fin de semana, Café y Paz.